a grabar en esta computadora. Ya, la materia prima que va a ser usada para la industria va a ser sacada de, de los diferentes puntos del Perú, ¿no? Profesor, materia prima, extracción de oro en la sierra, profesor, materia prima, maderas en la selva, profesor, materia prima, pescaditos del mar Gregrao, otra materia prima, ya, algodón, otra materia prima, profesor, las res o los tipos de reses que tenemos acá en el Perú. ¿Ya? Esas materias primas van a ser usadas por la industria, tanto la industria minera como la industria agrícola, como la industria textil, como diversas industrias. ¿Por eso por qué? Porque la industria tiene una chamba. ¿Cuál es la chamba de la industria? Transformar la materia prima en algo. ¿Ya? Esa es la chamba de la industria. ¿Ya? En algo útil, ¿no? Ejemplo, un madero en una silla, ¿no? Luis Antonio Arizaga, hijito cámara, ¿no? Otro ejemplo, el algodón en tu pantaloncito, en tu polito, en tu blusita que estás usando, ¿no? Antes de iniciar netamente con la clase, por favor, presta atención a este pequeño video introductorio, ¿ya? Es un video medio antiguo, sí, medio antiguo, pero igual presta la atención, porque aburrido no es. Ya, acá estás viendo un poco de las diversas industrias que presenta el Perú, ¿no? Ojo, nosotros sí somos un país primario exportador. ¿Qué significa ser un país primario exportador? Significa que generalmente no producimos, generalmente sacamos de nuestra tierra, ¿no? Las materias primas. Profesor, materia prima, eso que te va a ayudar a transformar, o mejor dicho, eso que necesitas transformar en algo más, ¿no? En algo más. El Perú se caracteriza por ser un país primario exportador, ¿no? Por ser extractivo de materias primas y venderlas al extranjero. Pero ojo, nos caracterizamos por eso, es verdad, pero no significa que realmente seamos así. Estamos evolucionando poco a poco, paso a pasito, ¿ya? Caso, o mejor dicho, ejemplo de esto, ejemplo de la industria textil, ejemplo de que el Perú está evolucionando poco a poco, no tenemos la industria que quisiéramos tener, pero tampoco es que no tengamos industria, estamos mejorando de década en década, de 10 años en 10 años, ¿ya? Presta atención.
Ya, acá lo voy a parar. Esto ya, si queda tiempo, a partir del minuto 2:33 en adelante lo podemos ver. ¿Ya? A ver, vamos a hablar de la industria en el Perú. Profesor, la industria en el Perú, no entiendo. Mira, la industria en el Perú se centra en un sector, que es el sector secundario. Te voy a hablar de estos tres sectores económicos, ¿ya? Hay tres sectores económicos promedios. El primer sector es el sector primario exportador, o sea, es el sector que se dedica a extraer la materia prima. El sector secundario o el sector industrial que vamos a ver el día de hoy, ya es el sector que se dedica a transformar la materia prima. Y el sector terciario es el que se dedica a vender bienes y se dedica a vender servicios. Hoy día nos vamos a centrar en la industria peruana, ¿ya? Por favor, señor Luis Antonio Ceballos, lea esta primera parte. La actividad industrial implica la transformación de materias primas mediante la aplicación de procesos tecnológicos que les agregan a mayor valor y los convierten en productos manu- manufacturados en una actividad fundamental para toda la economía moderna. Ya, excelente. Profesor, ¿qué tengo que saber sobre la industria peruana? Sobre la industria peruana, lo único que tienes que saber, ya, es al menos por ahora, ¿no? Lo que más te va a servir saber sobre la industria es a qué se dedica. No se dedica a la transformación de materias primas. Ya materias primas ya no es necesario decirte qué es, ya te lo he dicho hasta el cansancio. No, nada más, por ahora nada más tienes que saber eso. Lee la segunda parte. Las actividades industriales implican la transformación de materia prima. Ah, no. Esta actividad se realiza en establecimientos organizados dotados de maquinaria que comúnmente llamamos fábricas cuando estas actividades se realizan en el hogar o talleres de forma individual o por un número ilimitado de trabajadores. Con pequeño volumen de producción se habla de artesanía. Ya, ¿no? Diferencia de una industria y una artesanía, la industria es a gran escala, es bastante producción, ¿ya? Esa es la diferencia inicial, tal vez una diferencia, ¿no? Una diferencia más puntual. Ya, a ver, vamos a seguir. ¿Hay industria en el Perú? Sí, actualmente hay. Antes hubo más industria peruana. Sí, antes teníamos más industria peruana. ¿Qué pasó con la industria peruana? ¿No? ¿Alguna vez tú has visto, voy a preguntarte, vamos a preguntar acá al señor Gary. Gary, una pregunta, Gary. Gary, ¿tú sabes alguna línea aérea que trabaje en el Perú? No, profesor. No. Ok. Profesor, el Perú, apaga tu micro, Gary. Profesor, ¿el Perú tiene línea aérea, profesor? ¿Tiene línea aérea? No, el Perú no tiene línea aérea. ¿Antes tuvo línea aérea? Sí, antes tuvimos línea aérea. ¿Qué pasó? Vendieron la línea aérea peruana. No. Profesor, dígame, ¿el Perú tiene o produce electricidad? ¿Tiene alguna industria que produzca electricidad? No, no tanto así. Antes teníamos, sí, las teníamos. Profesor, yo pago a Luz del Sur, profesor. Yo pago a Entel, profesor, mi luz. ¿No? A ver, vamos a preguntar. Noemí Guzmán, hijita, ¿a qué empresa paga tu familia la luz? Noemí. Noemí. Noemí, ¿estás o no estás? Voy a darle una oportunidad de un minuto a ver si es que está. Daniela Soberón, hijita, ¿tu familia a qué empresa paga la luz? Lo que usted mencionaba, profesor, eso ahí para siempre. ¿Perdón? Lo que usted ha mencionado, digo. Luz del Sur. Ya. Profesor, una pregunta. ¿Luz del Sur es peruano? No, no, Luz del Sur no es una empresa peruana, no le pertenece al Perú. Ni a un peruano tampoco. No. Antes teníamos una eléctrica nacional, sí, teníamos la industria Electrolima. Profesor, una pregunta. ¿Todo esto, lo que estoy viendo acá, eran empresas o eran industrias peruanas? Sí, eran industrias peruanas.
Profesor, ¿qué pasó con las industrias peruanas? Las industrias peruanas fueron rematadas. Profesor, ¿por quién fueron rematadas? Fueron rematadas por el gobierno de Alberto Fujimori. Profesor, cuando me habla de remates, me habla de que estas industrias no producían nada y por eso se tenían que vender para que el Estado peruano recupere algo. Habían una de ellas que sí, la verdad es que no producían nada, o mejor dicho, no generaban ninguna ganancia, ¿ya? Y el Estado peruano tenía pérdidas. Pero había un gran grupo y un gran grueso de industrias peruanas que sí producían y no tenían tantas pérdidas como para venderlas. Pero aún así, el gobierno de Fujimori decidió venderlas, ¿no? Agarrando a la industria peruana y básicamente destruyéndola, ¿no? Y desde esa destrucción tuvimos que renacer nuevamente, poco a poco, ¿ya? Profesor, una pregunta, ¿por qué Fujimori vendió las industrias peruanas? Bueno, las vendió bajo el argumento de que tales industrias le generaban muchas pérdidas al Perú en vez de ganancias. Y la verdad es que tenía razón, pero no en todas, solo en un par de industrias peruanas. El resto no había razón para que las vendiera. Profesor, ¿y por qué las vendió? Corrupción, pues hijito, ¿no? La vendemos barato, pero una tajada es para mí, ¿no? Más o menos ese fue el concepto. Profesor, vamos a ver cómo se remataron las industrias peruanas. Ok, vamos a chequearlo, vamos a observarlo. Rubí Serna, hijita cámara, vamos a poner el video, ¿ya? El país a precio de huevo roto. A ver. Que somos capaces, junto con el pueblo, a resolver todo tipo de problemas. Las privatizaciones fueron su gran caja chica, la fuente de su clientelismo. Vendió el país a precio de huevo roto, subvaluó empresas, nos dejó sin sectores estratégicos y descapitalizó el país. Porque a los postores les dejó carta libre para hacer y deshacer a su antojo. Las privatizaciones fueron ideológicas, no correspondieron a una estrategia. Lo único que importó fue hacer caja a como diera lugar. Y esto es lo que se vendió. Electricidad, 68%, agricultura, 35%. De la minería se vendió el 90% de las empresas estatales. En manufactura, el 85,5%. Y de hidrocarburos, el 68%. Todo por 9.000... Cuando está hablando de privatizaciones, quiere decir que el gobierno de Alberto Fujimori les vendió a empresas o a países extranjeros nuestra industria. 221 millones de dólares, de los que solo ingresaron al Estado poco más de 6.000. La diferencia en gastos. Mira. Todo por 9.221 millones de dólares. Esto es a lo que vendió o remató las industrias peruanas. Esto es lo que ingresó al Estado peruano. Profesor, acá veo algunos millones que no han ingresado al Estado peruano. Profesor, ¿a qué bolsillo se fue? ¿A qué bolsillo se habrá ido? Pues hijo. De los que solo ingresaron al Estado poco más de 6.000. La diferencia en gastos varios, impuestos, pago a burocracia dorada, saldos de empresas que no pagaron. Y de los 4.880 millones que gastó de la privatización, el 45% lo destinó a la compra de armamento de ese que ahora se cae y al pago de deuda externa, algo que por ley estaba prohibido. El dinero de la privatización debía ir al desarrollo social y a la pacificación interna. Vayamos con algunos hitos de la privatización. Petroperú se vendió por partes y se subvaluó. Ahora estamos pagando el precio más alto de la región en combustibles. La refinería La Pampilla se vendió el mercado más importante del país por 180 millones de dólares, cuando tenía unas utilidades anuales de 85 millones. Se vendieron los lotes petroleros con reservas aseguradas. Se vendieron los grifos uno a uno, como si fueran papayas. En concepto de alquiler, daban al Estado 38 millones de dólares anuales y se vendieron por 78. Otra filial de Petroperú, la naviera transoceánica, es otro caso de subvaluación. Los buques que tenía estaban en buen estado y estaban valorados en 85 millones de dólares. Pero la CEPRI valoró la empresa en 21 millones de dólares. Nos quedamos, además, sin transporte nacional de combustible.
Otro caso clamoroso es Solgas, también filial de Petroperú. Se vendió por 7 millones de dólares, cuando solo su edificio principal estaba valorado en 5 millones de dólares y tenía unas utilidades anuales de 2 millones. Esto fue en 1992. 4 años más tarde, en 1996, los que compraron a este precio la vendieron a Repsol por 50 millones de dólares. Aquellos que argumentan que la venta de Petroperú, Centromin Perú o Ciudad Perú generaría inseguridad en la defensa de la soberanía nacional, pienso que no conocen los hechos, es todo lo contrario. Cuando Fujimori quiso reaccionar ya era demasiado tarde. De Petroperú solo quedaba la chauchilla. Aeroperú fue otra de las perlas de la privatización. Nos quedamos sin una línea de bandera nacional porque se vendió por vender al grupo Aeroméxico, que la liquidó al poco tiempo. La minería fue sin duda otra de las piezas angulares. Fujimori les dio un marco tributario que hasta ahora es el origen de muchos conflictos sociales. No puso límites a la contaminación. Caso Hierro Perú. Se presentó como el espaldarazo de la privatización. Se valoró en 22 millones de dólares y la empresa estatal china Shougang la compró por 120 millones de dólares, más el compromiso, hasta ahora incumplido, de invertir 150 millones de dólares más. Se les vendió las reservas de cobre y hierro por más de 200 años. Ahora la empresa china lo que ha creado es un grave conflicto social. Contamina, paga salarios de miseria, pero exporta 120 millones de dólares al año. Ya, vamos a ponerle pausa. No, ahí estás viendo cómo la industria peruana fue rematada en el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Y ahora nos estamos intentando reconstruir nuevamente con la industria nacional, ¿ya? Profesor, ¿por qué la industria que vendimos no la podemos recuperar? No, hijito, no la podemos recuperar, ¿ya? Tenemos que trabajar en otras. A ver, vamos a ver esto. Tipos de industria. Los tipos de industria que vamos a ver está en esto, muchachos. Están en bienes de consumo. Profesor, ¿qué es un bien de consumo? Un bien de consumo es el que usualmente usas a diario o con el cual te alimentas. Un bien de consumo, por ejemplo, es un alimento, ¿no? Vas a la tienda y compras una papa, vas a la tienda y compras un pescadito, vas a la tienda y compras pollo. Un bien de consumo, vas a la pollería y te compras un pollito a la brasa, vas a la cevichería y te compras un, ¿cómo se llama? Un ceviche, ¿no? Un ceviche de conchas negras, no sé, un saltadito, etcétera. Lo que se te venga en gana. Un bien de consumo es algo que lo usas constantemente o con el cual te alimentas, ¿no? Puede ser un vestido también, es un bien de consumo, ¿no? Ese es un bien de consumo y es un tipo de industria y está bien, ¿no? A ver, si yo te pregunto, oye, Rubí Serna, hijita, cámara, la última vez que te lo repito, ¿ya? Si yo te pregunto, oye, Piero, oye, oiga, señor Dongo, usted cuando va a Plaza Vea, ¿qué tipo de industria le ofrece Plaza Vea? O Plaza Vea, Totu, Ripley, etcétera. ¿En cuál de estos tres tipos de industrias lo podría catalogar? A ver. Para Ok, consumir productos. señor Dongo. Bueno, el señor Dongo dice que es bienes intermedios y en realidad no está en lo correcto. Plaza Vea, Totu, Ripley, supermercados, minimarkets te suelen ofrecer esto, ¿no? Bienes de consumo. Profesor, Gamarra, ¿qué me ofrece Gamarra a mí? Gamarra te ofrece un tipo de industria que es bienes de consumo. ¿Por qué? Porque te dan vestidos, ¿no? Bienes de consumo, mire, estás viendo en tu pantalla bienes de consumo, ¿no? Profesor, ¿este es otro bien de consumo? Claro, el licor es un bien de consumo. Esto, los tapices, bienes de consumo, o carteras, bienes de consumo, ¿ya? Profesor, otros tipos de bienes intermedios, ¿no? Bienes intermedios, ¿por qué? Porque de los árboles se puede hacer papel, se puede obtener plástico. ¿El plástico es un bien intermedio, profesor? Sí, es un bien intermedio. Profesor, un momento, ¿por qué es un bien intermedio? El plástico es un bien intermedio porque el plástico puede ser trabajado y se pueden formar nuevas cosas del plástico. Profesor, no me diga, ¿hay tipos de plástico? Claro que sí, hijito, hay tipos de plástico. Primero obtienes el plástico, luego lo puedes derivar en otra forma, según la mezcla que hagas. Profesor, ejemplos de plástico.
Ejemplo, mira, un ejemplo. El plástico que usas para tu bolsita, no sé, para transportar cosas, no es el mismo plástico que se usan para las tuberías de tu casa. Y los tubos de tu casa, ¿no? Que se usan para el agua, no es el mismo plástico que puedes usar en tubos para la luz. No es el mismo plástico, son diferentes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el tubo para el agua necesita ciertos componentes para que la orina de las personas, ¿no? Porque sabes que transporta agua, ¿no? En tuberías, en lo que vendría a ser este alcantarillado, ¿no? El tubo es degradado por la orina y las heces de las personas y por eso ese plástico es hecho de una manera diferente. Y ese plástico no tiene nada que ver con el plástico que se usa, no sé, pues para la luz, para tu bolsita en el que transportas tu comida, ¿no? En el que cargas las compras del mercado. No, 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 no. La industria de plástico pertenece a bienes intermedios. ¿Por qué? Porque del plástico se pueden derivar bastantes cosas. Después tenemos esto. Un bien de capital o la industria que hace bienes de capital. Profesor, ¿qué es un bien de capital? Mira, un bien de capital es esto. Un bien de capital es algo que tú has comprado, es algo en lo que tú has invertido y es algo que a ti te va a ayudar a generar ¿qué? Producción o te va a ayudar a generar ganancia. Te doy un ejemplo. A ver. Mira, creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos jugado en esas maquinitas donde metes 10 céntimos, donde metes 50 céntimos. Creo que todos en algún momento. Por ejemplo, yo soy un capo en esas máquinas que metes 50 céntimos y tiras bolitas y ganas plata, ¿no? Yo siempre gano ahí. Ya, por alguna razón siempre gano. Esa maquinita es un bien de capital. Profesor, ¿por qué es un bien de capital? Porque esa señora que ha comprado esa máquina, la ha comprado con una idea de que tú metas tu dinero en la máquina, que juegues y que pierdas. O sea, esa máquina le va a generar a la señora que lo compró o al señor que le compró, le va a generar ganancia, le va a generar dinero. Esa máquina es un bien de capital. ¿Por qué? Porque esa máquina le va a generar dinero a la señora o señor que lo compró. Otro bien de capital. Un bien de capital también es algo que te genera algo. Un bien de capital no necesariamente te tiene que generar dinero. ¿Ah? Un bien de capital también te puede generar productos. Ejemplo, una máquina costurera. Una máquina costurera es un bien de capital. ¿Por qué? Porque si tu madre o padre compra una máquina costurera para su negocio, ya, ellos van a agarrar esta máquina costurera para fabricar, ¿qué? Politos, chompitas, ¿no? Blusas, lo que se te dé la gana. Y ese es un producto. Y el producto tú lo puedes vender. Un bien de capital te ayuda a generar directamente ganancias o te ayuda a generar productos. Profesor, un taxista, ¿el taxi qué vendría a ser? El taxi vendría a ser su bien de capital. Pero el taxi, ¿qué te genera? ¿Te genera ganancias o te genera producción? Produce algo. Alguien, rápido. Ganancias. Ganancias, profesor. Entonces, ¿el taxi es un bien de capital? Sí, porque el taxista invirtió en comprarse ese taxi, pero no te genera un producto, sino te genera directamente ganancias. Profesor, un tractor, una máquina que yo uso, ¿es un bien de capital? Claro, es algo en lo que tú has invertido, ¿no? Pero un tractor te genera dinero de inmediato. Bueno, si tú alquilas el tractor, sí te genera dinero de inmediato, ¿no? Si tú vendes la fuerza del tractor, sí te genera dinero de inmediato. Ya, un momento. Los bienes de capital que estamos viendo están sujetos a la depreciación. Profesor, ¿qué quiere decir? La depreciación es esto. Tú y yo sabemos que todo envejece, todo. Tú y yo envejecemos. Una pregunta, ¿tú te pones más joven o te pones más viejo? ¿No? Es la pregunta, ¿ya? A ver, todos envejecemos y lo que aplica para los seres vivos no es excepcional para las cosas que no tienen vida. Hasta las piedras llegan a su muerte degradándose. Una pregunta, ¿un auto de 1990 vale lo mismo que un auto del año 2005, 2010 o un auto actual? A ver, estimado señor Ceballos, Luis Ceballos, ¿un auto del año 2000 vale lo mismo que un auto actual? ¿Sí o no? Rápido, puntual. ¿Aló, Luis Ceballos? ¿Está Luis Ceballos? Luis Antonio Ceballos. Sí estás. Hijito, tienes el micro apagado, dime. Ceballos.
Ceballos, si no tienes micro, escribe, pero escribe de todas maneras. Te doy un minuto, si no te voy a retirar de la clase, porque voy a pensar que no estás. Noemí Medrano. Noemí, hijita, un auto del 2000 usado, y un auto del día de hoy, también usado, un auto del año 2020 o 2021, también usado, ¿van a valer lo mismo o van a valer diferente, Noemí? Van a valer diferente. ¿Quién crees que va a valer más? ¿El auto del 2000 usado o el auto del del 2020 o del 2021 usado? ¿Quién va a valer más? El de 2021 usado. El del 2021 usado va a valer más. Dime, Rubí Huaraz. No, nada, profesor. Ya, van a valer diferente. Profesor, ¿pero por qué ya? Porque estos están sujetos a la depreciación. Profesor, ¿qué es depreciación? Que ya se han puesto viejos, pues el auto del año 2000 tiene una tecnología más antigua, tiene una tecnología vieja, tiene una tecnología que ya está saliendo ¿cómo decirte? De circulación. En cambio, el auto del año 2020, sí, es un auto usado, es verdad, es usado, pero tiene una mayor tecnología y tiene una menor vejez que el otro auto. Entonces, esa diferencia que hay entre los dos, ¿no? Por el uso y por el tiempo y por la calidad de tecnología se llama depreciación. Todos los bienes de capital, escucha, mijito, todos los bienes de capital están sujetos a la depreciación. Profesor, ¿mi celular está sujeto a la depreciación? Claro que sí. A partir del momento que lo compraste, está sujeto a la depreciación. Y a partir del día siguiente de que ese celular salió al mercado, también está sujeto a la depreciación, porque nueva tecnología se está produciendo. Profesor, ¿mi zapato está sujeto a la depreciación? Claro que sí, hijo. Mientras más lo uses, más depreciado va a estar. Profesor, mi blusita, profesor, mi celular, mi teléfono de casa, mi computadora, profesor, yo tengo una Ryzen, profesor, ¿también está sujeto a la depreciación? Todo, hijito, todo está sujeto a la depreciación. ¿Por qué? Porque todo se gasta, todo viene nueva tecnología, etcétera. Ya, los bienes de capital, todos están sujetos a la depreciación. Profesor, dígame, ¿los bienes de consumo también se deprecian? ¿Una galleta Oreo también se deprecia? ¿Un vestido también? Esa es una buena pregunta. Es algo que no te va a venir en tu práctica del día de hoy. Puede ser que te venga en el examen como verdadero y falso, me estoy animando. Pero un bien de consumo, a ver, vamos a preguntar, cuestión de lógica, a ver, vamos a irnos donde la señorita Rubí. Rubí, hijita, ¿un bien de consumo también se deprecia como un bien de capital o no? ¿Sí? Porque estás vendiendo. Sí. Claro, un bien de consumo se deprecia. Profesor, un bien de consumo se deprecia, por supuesto. La salchicha, la jamonada, los embutidos de manera general tienen fecha de caducidad, por supuesto. Mientras más tiempo pase, ¿no? Más cerca va a estar a su caducidad. Profesor, por eso es que Plaza Vea, Totu, Ripley, etcétera, sacan, ¿no? Ofertas, remate, porque esos alimentos o esos productos ya están pasando de moda o ya van a caducar, sí. Profesor, no me diga, la ropa también está sujeta a la depreciación. Sí, profesor, pero estamos hablando de una ropa que está en tienda, una ropa que no se vende. ¿Está sujeta a la depreciación la ropa que no se ha vendido? Y no se ha vendido, sí. ¿Por qué? Porque la moda pasa, pues hijo, la moda pasa. Y la ropa tiene que ser vendida, tiene que ser sacada al mercado. Ropa que no se vende, ropa que se deprecia, ¿no? Ropa que se va a percudir, ropa que va a pasar de moda, etcétera, ¿no? La mayoría de cosas están sujetas a la depreciación, pero los bienes intermedios, estos bienes no están sujetos tanto a la depreciación, porque de estos bienes van a nacer otras cosas más. Ya, vamos a pasar. Vamos cerrando la grabación. Ya bueno, hayas visto una partecita de la industria peruana, ¿no? Pero es una pregunta, ¿toda industria trae riquezas? Sí, toda industria trae riquezas, pero ojo, algunas industrias traen más riquezas que otras. A ver, vamos a poner un ejemplo. Todo país, escúchame bien, y esto lo que te voy a decir es la verdad. Todos los países tienen una industria básica, que es la industria del metal, o la industria minera, llámala siderúrgica, etcétera. Pero todos los países tienen una industria básica, que es la siderurgia. ¿Te acuerdas qué pasaba cuando todos tenían algo? ¿Qué pasaba con su valor? ¿Te acuerdas? ¿Subía o bajaba? Cuando todos tienen algo, ¿qué pasa con el valor? ¿Sube o baja? Bajaba. A ver, de nuevo, Luisa, bajaba, ¿no? Bajaba. ¿Por qué? Porque es común, hijo, es común. Cuando lo común, todo, mejor dicho, cuando todos tienen algo,
todo eso se vuelve lo común. Y cuando algo es común, no es apreciado. Y cuando algo no es apreciado, no tiene valor o tiene un valor muy bajo. ¿Ya? Profesor, entiendo. Todos los países tienen una industria base, que es la siderurgia. No, ya, todos los países tienen su industria. Y como usted me está diciendo que todos lo tienen, yo debo entender que la industria siderúrgica es una industria, sí, pero al ser una industria base, debo entender que no vale mucho. Sí, no vale mucho. Produce riqueza, es verdad, produce riqueza, pero no produce una gran riqueza. Ahora, yo te voy a decir, todos los países tienen industria siderúrgica, eso es verdad, ¿no? Industria del tratado del hierro, básicamente es la industria siderúrgica. Ya, si todos los países tienen esta industria y tú sabes que no vale mucho, ¿no? Porque es algo común, ahora yo te voy a decir, solo los países desarrollados tienen la industria armamentística. ¿Esto va a valer mucho o va a valer poco? Alguien rápido, quien sea. ¿Va a valer mucho o va a valer poco la industria armamentística? Solo los países desarrollados tienen industria armamentística. Profesor, los que producen misiles, tanques, balas, armas, municiones, bombas nucleares, misiles intercontinentales, etcétera, ya. Esos países, profesor, sí, esos países, solo los desarrollados van a tener industria armamentística. Esta industria armamentística va a traer menos o más dinero que la industria siderúrgica. ¿Quién sabe eso? ¿Sí o no? ¿Va a traer menos o más dinero? Profesor, sencillo. Si usted me dice que solo los países desarrollados tienen industria armamentística, debo entender que los países desarrollados no son muchos, ¿no? Y es verdad, no son muchos, ¿ya? Y si los países desarrollados tienen industria armamentística, yo debo entender que la industria armamentística, comprar un armamento es caro. Sí, claro que es caro, muchachos. Entonces yo debo entender que la industria armamentística va a generar más riqueza que la industria siderúrgica. Vamos a ver. Vamos a ver ahorita un poquito de la industria pesada. Industrias pesadas, pero antes de ver la industria pesada como tales, vamos a ver sus divisiones. Industrias básicas e industrias de bienes de capital. Dentro de la industria pesada, ¿no? Existe la industria básica o la industria básica y la industria de bienes de capital. Profesor, la industria básica, ¿qué hace la industria básica? La industria básica es básica, hijito. Convierte la materia prima en productos semi-elaborados. Profesor, un producto semi-elaborado, plástico. Un producto semi-elaborado, madera. Rubí, cámara, ya te he pedido muchas veces. Convierte la materia prima en productos semi-elaborados. A este grupo pertenece la siderurgia, ¿no? La metalurgia, la química de base y los petroquímicos y las cementeras, ¿no? Estos son industrias básicas, ¿no? Profesor, ¿por qué industrias básicas? Porque todos deberían... Ok, Ceballos. Porque todos los países la suelen tener. Profesor, de ahí viene la industria de bienes de capital. Industria de bienes, mira, transforma algunos productos semi-elaborados por las básicas, por la industria básica, en útiles. Otras industrias como maquinaria, los convierte en otras cosas, como en maquinaria y herramientas. Pertenecen a este sector la industria mecánica y la construcción. Ojo, mira. Esta es industria de bienes de capital. Ojo, acá mira. Industria de bienes de capital. No lo confundas con bienes de capital. ¿Ya? Vamos a avanzar. Características de la industria peruana. Profesor, la industria peruana es incipiente. Profesor, ¿por qué es incipiente? Bueno, estamos renaciendo de las cenizas. Pues recuerda que Fujimori remató todo. ¿Ya? Pues inicia su desarrollo tardíamente en 1959. Eso es verdad. Iniciamos un desarrollo tardío de la industria. Luego vino el gobierno de Fujimori y vendió las pocas industrias que habíamos logrado. Las remató. Predominó la industria de bienes de consumo. No, profesor, ¿qué me está diciendo? Que el peruano tiene industria, sí, pero generalmente la industria que tenemos es de frente. Producimos y consumimos, ¿no? O sea, tenemos una industria centrada en bienes de consumo, ¿no? En alimentos y vestidos. Mira. Aporta, nuestra industria de bienes de consumo aporta el 31% del Producto Bruto Interno, ¿no? O sea, de todo lo que produce el Perú, de todo lo que un peruano ha producido, ¿no? Esto representa el 31%, ¿no? En los bienes de consumo. El desarrollo industrial está centralizado, dificultando el desarrollo nacional. Las principales industrias se ubican en Lima, La Libertad y Lambayeque, ¿no? O sea, las principales industrias están en la costa, muchachos.
es dependiente de insumos químicos, tecnología y capital. O sea, nuestra industria, la poca industria que tenemos, ¿necesita de qué? ¿Necesita de qué? Necesita de químicos que no producimos acá. Los químicos los tenemos que traer del extranjero. Nuestra industria que tenemos acá necesita de tecnología que no tenemos acá, que la compramos del extranjero, o mandamos a reparar nuestras máquinas al extranjero. Y de capital. El Perú se caracteriza por no tener tanta inversión del propio peruano. Otro. Depende, bueno, esto ya lo vimos. No existe una adecuada política industrial. Profesor, ¿qué es una adecuada política industrial? El Estado no protege al industrial peruano. La industria peruana está agrupada en la SIM, en la SIM con N, no con P al final, en la SIM con N, Sociedad Nacional de Industrias. ¿Ya? Profesor, ¿qué es esto? Presta atención a este pequeño video, por favor. El proceso de captura. Lo que vas a ver acá es una industria clásica del Perú. Es una industria primario exportadora, es una industria extractiva, mejor dicho. ¿Ya? Pertenece al sector primario. Inicia cuando la embarcación zarpa de puerto con rumbo a la zona de pesca. El patrón utiliza equipos de navegación como radares, piloto automático, radios y GPS para una navegación más confiable y segura. La búsqueda del cardumen es permanente y para esto se utilizan sonares y ecosondas como equipos de detección. Estos equipos, sonares y ecosondas, permiten al patrón evaluar si las características del cardumen, principalmente especie y concentración, son apropiadas para realizar la operación de pesca. Ya, vamos a pararlo ahí. Profesor, ¿qué estaba viendo? Estabas viendo un pequeño pedacito. ¿Este pedacito que estabas viendo pertenece al sector industrial? No, pertenece al sector primario. ¿Por qué? Porque el sector primario se encarga ¿de qué? De recolectar peces, ¿no? De extraer los peces o de pescarlos, mejor dicho, ¿no? Del mar o del océano Pacífico, ¿ya? Ese es el sector primario porque se está dedicando a obtener la materia prima. En este caso serían los peces. Profesor, ¿y cuándo hablamos del sector industrial? Cuando esos peces son traídos acá a la costa. Y esos peces, por ejemplo, la anchoveta, por ejemplo, el furel, por ejemplo, no sé, el bonito, ¿los convertimos en qué? ¿En qué los convertimos? Los podríamos convertir en conservas de pescado, los podríamos convertir en filetes, ¿no? Les podríamos dar diferentes usos dentro de la industria, ¿no? Los podemos convertir en aceite, los podemos convertir en harina, los podemos convertir en conservas de pescado. Ah, ya, profesor. Entonces, cuando pescan, ¿pertenece al sector primario? Sí. Pero cuando los traemos acá y los metemos a la industria y ese pescadito lo transformamos en conservas, ¿no? ¿Ya estamos hablando del sector industrial? Sí. Profesor, ¿pero qué pasaría si agarramos, lo pescamos y no lo llevamos a la industria? No los comemos. Bueno, entonces sencillamente queda en el sector primario, ¿no? En el sector extractivo, nada más. ¿Por qué? Porque lo pescaste y te lo comiste. Queda en el sector primario. Pero si tú lo pescas, ¿no? Y lo mandas a la industria y transformas eso en harina de pescado, en aceite o en conservas, ya estás hablando de un sector industrial, ¿no? Un sector secundario también llamado. A ver, vamos a ver esto. Desarrollo industrial. ¿Qué se necesita para desarrollar industrialmente un país? Disponer de abundantes materias primas y energía eléctrica, ¿no? O sea, todo lo que tú vas a querer transformar, crear, necesita esto, ¿no? Tú no puedes iniciar una industria si no tienes materias primas, algo que deseas transformar, o energía eléctrica. Contar con el concurso de personal calificado. Profesor, ¿qué me está diciendo? Técnicos, pues sí, hijo, una industria no se puede desarrollar sin técnicos. Actualmente, por ejemplo, te doy un dato, actualmente el Perú necesita muchos técnicos. Actualmente te resulta más sencillo, más barato y más beneficioso estudiar una carrera técnica que una carrera universitaria, porque el Perú necesita técnicos ahorita. Muchos técnicos necesita la industria peruana, ¿no? Y yo te doy un consejo, no piénsalo, no te vayas tanto a la universidad, apuesta más por una carrera de instituto que la estudias en tres años, ¿no? Ya estás trabajando al cuarto año, ¿no? Ya estás generando más de 2.000 soles al quinto año, ¿ya? En cambio, una carrera universitaria te demora 5 años, prácticas, etcétera, experiencias y te demora más.
Disponer, tercer punto, disponer de capitales. Profesor, ¿qué me está diciendo? O sea, no solo tienes que tener materia prima, no solo tienes que tener energía, no solo tienes que tener el personal o los técnicos calificados, sino también tienes que tener a una persona, un hombre, una mujer o un Estado que esté dispuesto a invertir, ¿ya? Y que también ponga las instalaciones, pues, hijo, ¿no? Vamos a pasar. Cuarto, un mercado. O sea, tú puedes tener todo esto. Oye, ya tienes el producto, ¿no? Tienes el producto, ya sacaste el producto, no sé, chancletas invisibles, ¿no? O sea, son como unas chancletas, pero son invisibles, ¿no? Ya, tú tienes todo, pero no tienes un mercado, o sea, no tienes a quién venderle. ¿De qué te sirve tener todo esto? ¿De qué te sirve producir si el público objetivo, ¿no? El público al que le vas a vender no existe, ¿no? ¿Qué me ve? ¿En qué te beneficia no sé, sacar un pañal que avise, ¿no? Que avise que, imaginemos, vamos a hacer algo loco, ¿no? ¿Qué te beneficia sacar un pañal que te avise que, no sé, tu esposo o tu esposa te está siendo infiel, ¿no? Si nadie te lo va a comprar. No, profesor, se equivoca, es una buena idea. Ah, ya, si es una buena idea, y si puedes lograrlo, ¿no? Tú tendrías un mercado. Pero si es una mala idea, vas a tener tu producto, pero no vas a tener quien te compre, ¿no? Tienes que siempre tener un mercado. Vamos a pasar. Desarrollo industrial. El desarrollo industrial es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Genera un gran valor agregado. Profesor, ¿qué es valor agregado? No sé, no conozco. Un valor agregado es lo siguiente. A ver. Vamos a hacer eso. Tú tienes un papel y tienes un lápiz. Imaginemos que tú eres un buen dibujante, o eres un buen poeta, o eres una buena poetisa. Si tienes un papel o un lápiz, con ese papel y con ese lápiz puedes crear arte. Y esa pequeña arte, ese pequeño arte o esa historia, incluso puede ser una buena novelista o un buen novelista, ¿no? O un buen cuentista. Con ese papel y ese lápiz, creas algo. Puede ser un dibujo, puede ser un poema, puede ser un cuento, ¿no? ¿Y qué hiciste? Generaste valor agregado. ¿Por qué? Porque si el papel lo vendes, si esa hojita bond la vendes como está, pues ¿cuánto te costará? ¿Cuánto te la comprarán? A 10 céntimos. Si ese lápiz que tienes lo vendes como está, ¿cuánto te lo comprarán? A 50 céntimos. Pero si tú con esas dos cositas haces algo nuevo, o sea, creas una obra de arte en el papel, ¿no? ¿Cuánto te lo van a comprar? Bueno, tal vez a 30, tal vez a 50 céntimos el papel, ¿no? Que ya ha sido modificado. ¿Por qué? Porque le has generado un valor agregado. Si tú vendes una madera, te lo van a comprar barato, pero si tú vendes la madera ya trabajada, ¿no? Una madera que tal vez, no sé, tenga una imagen, no sé, puede ser de Goku, puede ser de Naruto, puede ser la imagen, no sé, del presidente de la República, ya tiene un valor. ¿Por qué? Porque ya lo trabajaste, ya trabajaste la materia prima. Por eso es muy importante el sector industrial, genera valor agregado. Tú transformas la materia prima, el hecho tan solo de transformarla, ya estás generando un valor extra. Genera un empleo. Bueno, en la industria genera muchos empleos y genera riqueza. Riqueza tanto para el empresario como para el Estado. Contribuye al progreso, a los progresos locales, regionales y nacionales. ¿Por qué? Porque al generar industria, generas ingresos, generas trabajo, la gente tiene platita, el que invirtió tiene platita y el Estado recauda impuestos. Todos ganan. Eleva el nivel de vida de la población. Bueno, por lo mismo que dije anteriormente, trabajo, plata, empleo, ¿ya? Centros industriales. Son escuelas de desarrollo tecnológico, ¿ya? A ver, las principales industrias del país, vámonos rápido. Mira. La industria textil y vestido, profesor, ¿dónde lo puedo ver? ¿Dónde lo puedo encontrar? El Gamarra, hijito. Industria de productos alimenticios, los tienes acá. Industria de productos químicos o farmacéuticos, profesor, ¿cómo se ve? Bueno, de esta manera, ¿no? Profesor, vamos a seguir. La industria de construcción y materiales de construcción, acá, ¿no? Profesor, construcción de ladrillos, producción de ladrillos, cementeras, etcétera. ¿Ya? Vamos a pasar. Profesor, ¿qué es esto? Industria metalúrgica. Profesor, la industria de la harina de pescado también, o la industria pesquera también está presente. ¿Ya? Vamos a pasar. A ver, vamos a desarrollar tu hojita, ¿ya? Vamos a cerrar esto, guardar.
A ver, tenemos esto. A ver, presten atención acá. A ver, dice, la industria aleaginosa transforma. ¿Qué transforma? Ya, de esta industria no te he hablado, pero esta industria se dedica al aceite, a la obtención del aceite a partir de granos. ¿Qué, profesor? ¿Se obtiene aceite a partir de granos? Sí, de granos, profesor, ¿de granos de qué? De granos de frutas. Entonces, la respuesta de la 1, ¿qué es? A ver, el algodón de tela, no, a eso no se dedica, no se dedica a eso, la pluma no. A ver, la 1, la respuesta de la 1 es la C. Perdón, voy a marcarlo mejor, ¿ya? Es la D. Rayos. Un momento, salió. Ya. Proyéctate, estamos acá, bajamos. Ya, ahora sí. Ay, se quedó marcado, ya voy a usar otro color, ¿ya? Ya, 1D. ¿En serio? Ya, 1D. 2, la industria de la palma de aceite tiene su producción, ya, esto no te lo he dicho, pero es la 2E. Ya. 3. La industria de transformación que más desarrollo ha alcanzado en el Perú. Industria de transformación. ¿Ya? ¿Qué más desarrollo ha alcanzado en el país? Mira, esto es una pregunta realizada en la Universidad de San Marcos en el año 1992. Y para 1992 la respuesta tranquilamente es la maderera, ¿no? Pero ahora está rivalizando con la textil, está rivalizando, pero como todavía la textil no la sobrepasa, vamos a quedarnos con la maderera, ¿ya? 4. En nuestro país, la PEA del sector secundario, profesor, la PEA del sector, la población económicamente activa, o sea, la población que trabaja, solo que la población que chambea, ¿no? Del sector secundario, o sea, del sector industrial. Acá te habla de la población que trabaja en el sector industrial. Se concentra fundamentalmente ¿en qué trabaja la población que se dedica a la industria? A. Puede ser comercio y servicios, pero oye, comercio y servicios no puede ser porque comercio y servicios tú vendes, no produces, no transformas la materia prima, ¿no? Agricultura y ganadería tampoco transformas tanto la materia prima. Puede ser que estemos en... A ver, en nuestro país la PEA del sector secundario se concentra en ¿qué? Manufactura y construcción. Ya, vámonos a la DDDO. Vámonos a la DDDO. ¿Ya? 5. En nuestro país, ¿qué tipo de industria predomina? ¿Qué tipo de industria? Ya, en nuestro país predomina este tipo de industria, bienes intermedios. 6. El sector industrial es muy importante para los países, pues ¿qué hace? ¿Busca darle mayor valor agregado a sus productos? Sí, eso es verdad. ¿Trata de exportar materia prima? No, el sector industrial no transporta materia prima, no exporta, la transforma. ¿Busca importar productos? No. ¿Discretamente los impuestos? ¿Incrementa los impuestos? No. ¿Busca cerrar nuestros mercados? No, la A, es la A. 6A. 7. La industria base o industria pesada más importante de nuestro país. Ya, la industria base o más importante de nuestro país es la metalurgia. 9. No caracteriza a la industria pesada. La demanda energética de alta potencia, eso sí la caracteriza. Su infraestructura demanda gran espacio, también la caracteriza. Transforma recursos minerales. Requiere personal altamente calificado. Obtiene más materia prima del sector agropecuario. Esto no tiene nada que ver. La 8E. 9. La principal industria siderúrgica nacional se dedica a la transformación de hierro en acero. 10. Es la central hidroeléctrica más grande del Perú. Genera el 33% de la producción nacional energética
perdón, de energía eléctrica. Santiago Antúnez, no. Es la central hidroeléctrica más grande del Perú, más grande del Perú. Ya, acá tengo dudas. Está entre la restitución y la... Ya, me voy a arriesgar, me voy a ir a la 10E. Ya, esto está para que lo busques, porque la restitución es una central hidroeléctrica muy importante del Perú, pero es la más reciente creada. Si no estuviera la restitución, a ciegas sería Santiago Antúnez de Mayor. Ya, ya, el resto es para que tú lo respondas. Vamos a proceder a tomar lista. Lista. A ver, señor Diego Moisés Arias, faltó. Ciara Monserrat faltó. Camila Ferro Mora faltó. Gary José. Presente, profesor. Está el señor Luis Ceballos Arizábal. No. No está. Creo que su audio no funciona nomás. A ver, Fabricio Sisa Peralta no está, Jean-Pierre Bicharra no está, Esteban Avendaño González. Piero Dongo Villarreal sí está, Leonardo Flores no está, la señorita Rubí está, Daniela Soberón está, Iglesias Villavicencio. Presente, profesor. Está la señorita Guzmán Medrano está, Huertas Natividad Yeli. Yeli Lisbeth Huertas Natividad. No está, este señor tampoco y este señor. Ya, ok chicos, hemos terminado. Nos vemos, chao.